Hola a todos. Hoy les voy a explicar cómo jugar cualquier juego en Linux. ¿Juegas en Steam? Es muy sencillo, instalas Steam desde la tienda de aplicaciones en Linux, si usas Ubuntu te dejo en la descripción cómo instalarla. Luego, abre el menú de opciones y activa la compatibilidad para otros títulos. Así podrás jugar todos los juegos de Windows en Linux. Simplemente busca el juego, haz clic en instalar y listo. Ya puedes jugar. Por ejemplo, aquí tenemos un juego con anti-cheat que funciona perfectamente, incluso para jugar online. Detecta el mando automáticamente y todo, cosas a tener en cuenta. Al hacer clic en las opciones del juego, puedes ver la carpeta donde se encuentra instalado. Hay una pequeña posibilidad de que juegos antiguos no inicien a la primera. Si esto ocurre, solo debes cambiar la versión de Proton por una anterior. Si el mando te da problemas en un juego antiguo, puedes cambiar el tipo de mando en Steam Input. Hay una página web llamada ProtonDB donde puedes verificar la compatibilidad de los juegos y si requieren cambiar la versión de Proton. Tengo muchos juegos y solo tuve que hacer esto una vez hace mucho tiempo, pero es útil que lo sepas. ¿Y qué pasa si usas Apex Games? Puedes instalar Heroic Game Launcher, iniciar sesión e instalar tus juegos como siempre. Aquí puedes ver cómo ejecuto Fall Guys y se abre con su anti-cheat sin problemas. Pero, ¿puedo jugar todos los juegos en Heroic como en Apex Games? Hay algunos juegos muy específicos que usan anti-cheat invasivos y no funcionan. Estos están listados en una página llamada AreWi Anti-Cheat. No desesperes, tengo una solución. Los juegos más famosos que no funcionan son Fortnite, Valorant y Roblox, entre otros pocos. ¿Cómo jugar Fortnite en Linux? Puedes jugar Fortnite gratis instalando el cliente de Xbox Cloud. También hay otros juegos disponibles. Además, tienes alternativas como GeForce Now, que también se puede instalar. Emuladores. No te faltará ninguno. Desde la tienda de aplicaciones puedes instalar el que prefieras, consolas retro, PlayStation 3, Game Boy, lo que quieras. Un simple clic y listo. Juegos de Windows descargados manualmente. La aplicación Battles te permitirá instalarlos fácilmente. Haz clic en el ISO y se montará automáticamente. Abre Battles y crea una botella llamada Juegos. Las botellas son como mini Windows que no ocupan espacio y podemos modificar a voluntad. Luego, haz clic para abrir el instalador del juego y sigue los pasos como en Windows. Finalizada la instalación, aparecerá el nombre del juego y un símbolo de play. Haz clic y listo, estarás jugando en Linux. En Battles, puedes acceder a tu mini versión de Windows y ver las carpetas. Luego, puedes eliminarla y crear otra si lo deseas. Activando la terminal, puedes ver qué está haciendo el juego mientras se ejecuta. Un consejo, instala la aplicación Flatseal desde la tienda de aplicaciones y activa esta opción. Mejorará significativamente la compatibilidad de Battles. También puedes instalar programas extras si el juego lo necesita o cambiar la versión de Windows a imitar. Puedes incluso instalar PlayStation Plus a través de Battles, lo que te permite jugar juegos del catálogo de PlayStation. Es una herramienta fantástica. Soluciones extremas. Para quienes no pueden vivir sin juegos específicos como Valorant o Roblox, pueden usar servicios como Shadow. Otra opción es comprar una consola para jugar o hacer dual boot con Windows para tenerlo en la misma PC. Ahora, reflexionemos un momento sobre algo verdaderamente absurdo. Mucha gente compra una Mac, un portátil que a veces llega a cifras estratosféricas como $4,000, para luego no poder jugar prácticamente nada. Después compran una consola de juegos que también está limitada en lo que pueden jugar, y lo aceptan sin quejarse, pagando por la consola y los juegos. Por otro lado, tenemos un sistema Windows que puede bloquear tu PC, no respeta tu privacidad ni tus componentes, hace tu PC obsoleta o susceptible a virus, y aún así, te cobra por usarlo. Y la gente lo acepta sin pestañear. ¿Por qué? Cuando tenemos un PC con Windows y lo cambiamos a Linux, esperamos que todo sea igual e idéntico. No perdonamos que un solo juego no funcione, aunque todo lo demás sí. Esto no solo es ridículo, sino que también tiene graves consecuencias.
No usar Linux y soportar todas las desventajas de otros sistemas significa renunciar a la seguridad, la privacidad, la eficiencia y la libertad que Linux ofrece. Al aferrarnos a sistemas que nos limitan y explotan, estamos aceptando ser parte de un ciclo de obsolescencia programada, vulnerabilidad ante malware y control sobre nuestro propio hardware. Te invito a reflexionar sobre esto. Al cambiar a Linux, no solo estás mejorando tu experiencia de juego y tu rendimiento general, sino que también estás tomando una decisión consciente por tu privacidad, seguridad y libertad tecnológica. Esto fue todo por hoy. Si te interesa aprender más cosas interesantes, no te pierdas el próximo video. Suscríbete y no te lo pierdas.